Mi amor, quiero abandonar, vive mi Señor. Cristo, Salvador, digno es tu nombre. Cristo, Redentor, digno es tu nombre. Cristo, Salvador, digno es tu nombre. Cristo, Redentor, digno es tu nombre. Dulce comunión, que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará, si en los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Bien, vamos a orar. Padre Todopoderoso que moras en la altura, Señor, te agradecemos infinitamente este primer día de la semana, ya en la tarde, Señor, en el cual nos permite tener un momento de devocional, Señor, para la gloria y el avance de tu nombre. Bendícenos a todos los que estamos aquí reunidos y bendice, Señor, a los hermanos que en diferentes lugares están, Señor, en sus hogares, y a los que ya, Señor, se han reunido. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a hacer una lectura breve de Salmos, en el libro de Salmos 144, versos 1 y 2. ¿Alguien que lo puede leer? Salmos 144, versos 1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra
mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Salmo tremendo del rey David, que nos habla de cómo él ve a Dios, ¿no? Ok, vamos ahora a pasar a la lectura de Lucas capítulo 20. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, verso 27 al 40. Vamos a hacer lectura de este texto que es la base de lo que vamos hoy a conversar. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Bien, hoy vamos a tocar un tema que es la resurrección. Hoy en día crece la duda, crece en el mundo el materialismo, ¿no? Pero no es nada nuevo, por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya desde los tiempos de Jesús había un grupo llamado los saduceos, que no creían en la resurrección, que creían que el ser humano moría y ya hasta ahí llegó su vida, ¿no? Y ellos, para tentar a Jesús, le plantean una situación que es propia de la cultura oriental, ¿no? Y que existía también en la ley de Moisés. La mujer siempre ha sido vulnerable. La mujer siempre ha sido vulnerable. Ahora quizás no es tan vulnerable como antes. En consecuencia, Moisés en sus leyes dejó, ¿no?, que cuando una mujer se casaba y si el esposo no le dejaba hijos descendientes, entonces el hermano del que había muerto tenía el deber de casarse con su cuñada, o mejor dicho, la mujer tenía el derecho de tomar por esposo al hermano. Eso era con el propósito de garantizarle seguridad y derechos a la mujer. ¿Por qué? Vivíamos en una sociedad machista, que todavía hay resabios de ese machismo,
que una vez que ya se sabía que esa mujer había tenido esposo, quedaba en el abandono, ¿no? A su suerte. Entonces, Dios establece como norma que si esa mujer se ha casado y no tiene descendencia, el hermano está en la obligación de tomarla por esposa. Es decir, no la podían desamparar, no la podían dejar como quien dice, vete a tu suerte. No, había ese deber. La familia del marido, fíjese eso, la familia del marido tenía el deber de proteger a esa mujer. ¿Y cómo lo hacía? Dándola por esposo al siguiente hijo. Y por eso aquí es que ellos presentan un caso de 7 hermanos, donde los 7 lo toman y finalmente mueren ella y murieron los 7. Entonces ellos preguntan, ¿de quién será hijo? ¿De quién será esposa? Como ellos no creen en la resurrección, ellos le están planteando esto a Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Pero Jesús le responde sabiamente, es que en la resurrección nadie va a volver, y esto es importante. Cuando nosotros resucitamos, no vamos a resucitar con este cuerpo, sino que seremos, dice, iguales a los ángeles, ¿no? Cuando nosotros resucitemos, nosotros no vamos a resucitar con este cuerpo en el cual nosotros sentimos cansancio, sentimos hambre, probablemente tengamos problemas estomacales de salud. No, es un cuerpo diferente. No es este cuerpo humano que tenemos con hueso y carne y sangre, no, es un cuerpo totalmente diferente. La Biblia habla de que seremos igual a Jesús también. Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, y por eso Jesús le dice, lo que dicen en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Dicen, preguntan ellos. Entonces respondió Jesús, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así que, porque serán iguales a los ángeles. Entonces, los ángeles no son como los humanos. Nosotros los humanos somos sexuales. Los humanos somos sexuales. Hay hembra y hay macho. Pero los ángeles no son sexuales. No hay hembra, no hay macho. Eso es lo que quiere decirle Jesús. Cuando nosotros resucitemos, entonces no va a haber una condición de machos ni de hembra, sino que seremos como ángeles, ¿no? Una vez yo enseñaba esto y decía a un hermano, menos mal, ustedes se imaginan después de la resurrección seguir con el mismo hombre. Por lo menos ya ahí dice, cada quien por su lado. ¿No? Pero es interesante, ¿no? Porque no nos damos en casamiento. Cuando se dé la resurrección, mire, Beatriz no es mi esposa en la resurrección, ni yo el esposo de ella. Usted no va a ser esposa de Carlos, ni Carlos su esposo. Mire, ¿qué le parece? Clarito en la Biblia, ¿no? Y ahí está, así de simple, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver, entonces, porque muchos hermanos, muchas personas, como en esta época de Jesús, no creían. El mismo Jesús tuvo que enfrentar esa duda y plantear que sí va a haber resurrección. El primero que defendió la tesis de la resurrección fue el mismo Cristo Jesús. Pero a través de la historia ha habido personas, inclusive dentro de la iglesia, quienes dicen que no va a haber resurrección. Vamos a ver algunos textos rápidamente para ver que la Biblia demuestra que sí
hay resurrección. En primera instancia, vamos a buscar, yo tenía varios textos, pero la verdad es que no quiero extenderme mucho. Dice, en Lucas capítulo 24, vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 15. Dice así. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el camino a Emaús, el famoso escenario del camino a Emaús, ¿no? Dos de sus discípulos iban discutiendo sobre Jesús. ¿Murió? ¿Ahora qué? Y Jesús se metió en medio de ellos y caminaba con ellos. Y ellos no se dieron cuenta hasta que ellos, finalmente Él se les manifestó. Pero no solamente eso. El verso 36 dice, vamos a leer el 36. Dice así. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Quiero que veamos algo. Vemos que hay dos testigos. Ahora vemos que hay 11 testigos. 11 testigos, Jesús se le apareció. También Jesús se le apareció a las mujeres en Marcos 16:9, en Mateo 28:9. Se le apareció a las mujeres. Hay textos que dan fe de eso, ¿no? De que se le apareció a las mujeres. Pero quizás el texto más contundente que nos habla de la aparición de Jesús después de su resurrección es 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Dice así. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire que no dice uno por uno, a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o se habían muerto. Entonces Jesús, hubo un momento en que se le apareció a más de 500 hermanos. Ya cuando hablamos de 500 hermanos, estamos hablando de muchos hermanos. A la vez se le apareció, ¿ves? Dando muestra de su resurrección. Resurrección. Por eso es que es importante que veamos que cuando dice que uno de los requisitos para ser apóstol es que tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Y dicen, los 12 apóstoles cumplen con eso, pero no solamente los 12 apóstoles habían visto a Cristo resucitado, sino que además habían otros, aquí dicen más de 500 hermanos que habían visto a Cristo resucitado, ¿no? Bien, entonces estos textos nos dicen claramente a nosotros, nos muestran que Jesús se apareció después de su resurrección. A 2, a 11, a las mujeres y a más de 500 hermanos, ¿no? Y con eso la Biblia nos quiere dejar sentado de una forma contundente que Cristo resucitó. El que quiere dudar, aunque se le haya aparecido a 10 millones, seguirá dudando, ¿no? Porque es como cuando el rico le dice a Abraham, Padre, envía a Moisés a que le predique a mis hermanos, ¿no? Él quería que Moisés fuera a predicarle a los hermanos. Y Abraham dice, a los profetas tienen. ¿Por qué, hermano? Porque el que no quiera arrepentirse, aunque el mismo Cristo le vaya a predicar, no se va a arrepentir. Eso es lo que quiere decir el texto. A los profetas tienen. Es decir, de nada vale llevar al mismo Moisés a que predique a la persona, el mismo Cristo a que predique a la persona, porque cuando alguien no quiere arrepentirse, ni el mismo Cristo hace que la persona se arrepienta, ¿no? Entonces, Cristo se le apareció a 500, como para dejar una contundencia de que no fue a 1 y a 2, pero se pudo aparecer a 1 millón, a 2 millones, y aún así, si el mundo quiere dudar, sigue dudando, ¿no?
Hay gente que piensa, que dicen todavía que Cristo es una leyenda. O sea, que no creen que existió Cristo. Que simplemente fue una leyenda que se inventaron la gente, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo en dos textos más, para ver lo que estamos estudiando. En Juan capítulo 5, versos 28 y 29, nos dice la palabra de Dios sobre el tema que estamos viendo. Dice el mismo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice. Todos los que están en los sepulcros. Fíjese que no dice que solamente los buenos, y por eso es que añade: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes van a resucitar entonces? Todos, dice. Buenos y malos. Buenos y malos. Ese día, gran día de la resurrección. Buenos y malos van a resucitar y van a decir: oye, los mismos malos van a decir: ¿de verdad que hay resurrección? Todos, porque todos van a resucitar. Pero unos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para vida, ¿no? Para estar con el Padre. Entonces, el mismo Jesús dice que va a haber resurrección. Hay un tema, y es que Jesús no dice cómo va a ser esto. Jesús no dice, no explica ni da detalles sobre eso. No. Por eso que la Biblia habla, dice que por fe andamos. ¿Creemos que Jesús, en lo que Jesús ha dicho? Sí creemos. Cuando Noé predicó 120 años, que venía un diluvio, nadie le creyó. No hubo un solo convertido. Es el siglo, porque fue 120 años, un siglo, y 20 años más, donde pareciera que no hubo forma de convertir a alguno. Solo la familia de él se salvó. Y se salvó porque él era el patriarca. Probablemente si no hubiera sido el patriarca, hubiera sido como los tiempos de hoy, ni la familia de él se hubiera salvado, ¿no? Entonces, 120 años predicó. ¿Cuál era la tesis de aquel entonces? Porque dice la Biblia, eso no lo vamos a leer ahora, que nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido. La gente de los tiempos de Noé nunca había visto lluvia. ¿Y qué ellos dijeron? No está loco. ¿Cuándo ha habido lluvia? ¿No? Dice, ¿cuándo ha habido lluvia aquí? ¿Cuándo ha llovido aquí? Tú estás planteando una cosa ilógica, algo que es irracional. Nunca ha habido lluvia. Así que eso del diluvio no es un cuento chino que tú nos quieres decir para meternos miedo. ¿Qué otra cosa podían haber dicho? Y estamos seguros que fue así porque nadie se arrepintió. Bueno, lo otro que pueden haber dicho los teólogos de aquel entonces: un Dios bueno no hace eso que tú estás diciendo. Y así, porque dicen la gente, no es como que Dios va a destruir toda la humanidad. Eso no puede ser. ¿No? En fin, la predicación de Noé del diluvio no fue creído. ¿Hasta qué? Hasta cuando vieron que empezó a llover. Y dice la Biblia, fueron 40 días nada más de lluvia, porque Dios abrió todas las fuentes de los cielos y de la tierra. Y en 40 días se dio el diluvio. Y murió todo ser viviente, dice la palabra de Dios. Entonces, allí la gente cuando vio, creyó. Ahora mismo Jesús dice, ¿va a haber resurrección? Y la gente dice, ¿cómo? Bueno, así, porque para Dios nada es imposible. Sencillamente, Él dice que va a haber resurrección y nosotros tenemos que creer que va a haber resurrección.
Pero como el mismo Jesús dijo, será como en los días de Noé. Nadie va a creer. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo los tiempos como Noé. Nadie cree. Nadie cree. ¿No? Y el materialismo, es decir, el pensamiento que niega la fe en Cristo, cada día más se introduce en la iglesia, ¿no? Cada día más se introduce en la iglesia. En Estados Unidos ya tiene años un movimiento dentro de la iglesia de Cristo, con iglesias, pastores, que dicen que eso del Espíritu Santo es una cosa mal interpretada por nosotros. ¿Sí? Y ya hay hermanos en Panamá que creen eso. Eso del Espíritu Santo, eso no es cierto, dice. No es cierto. Entonces, si nosotros no creemos que hay Espíritu Santo, entonces el cristianismo nuestro no tiene sentido. No tiene sentido. Porque estamos creyendo en nuestra capacidad cognitiva nada más. Y no en que hay un Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que Dios nos guía a nosotros, ¿no? Jesús nos dice a nosotros, a través del apóstol de Lucas, en Hechos capítulo 24, el evangelista Lucas, Hechos capítulo 24, ya para cerrar este estudio, Hechos capítulo 24, verso 15, nos dice así: teniendo esperanza en Dios. Es que de eso se trata. Aquí lo dice claramente. Teniendo esperanza en Dios. La fe, la esperanza, es lo que nos hace creer en esto que para algunos es absurdo. ¿No? Es absurdo. Así como la gente decía, no, lo del diluvio es un absurdo. Ahora la gente dice, lo de la resurrección es un absurdo, es una leyenda, ¿no? Pero dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por eso el apóstol Pablo dijo una vez, porque si no hay resurrección de los muertos, miserables somos, porque estamos creyendo algo inútil. Estamos en la iglesia inútilmente. Estamos aquí por pasar el tiempo, como un club social, ¿no? Por eso Pablo dijo, miserables somos si no existe resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, la razón por la cual nosotros nos reunimos es porque nosotros tenemos esperanza en Dios de que sí hay resurrección de muertos. Porque ¿quién lo dice? No lo digo yo, no lo dice un obispo, no lo dice un predicador, no lo dice un pastor, lo dijo Cristo mismo. Lo dijo Cristo mismo. Ese que sanó lepra, ese que hizo milagros, ese que resucitó. Entonces, lo que dice Cristo, yo lo creo. Y si Él dice que hay resurrección, yo tengo esperanza de que así es, ¿no? Porque mire que dice, va a haber resurrección para justos e injustos. Si yo soy injusto, voy a resucitar. Pero ¿voy a resucitar para qué? Para condenación. Yo no quiero resucitar para condenación. El mundo no cree esto. Como dice el apóstol Pablo, ya para los momentos de él, dice, mira cuántos años han pasado. Ahora dirán, ¿cuántos años han pasado desde que dijo eso Cristo? 2000 años. Y no es resurrección. Bueno, así pasaba como en los tiempos de Noé. Noé tenía el año 1, dice, diluvio y nada de diluvio. Año 2, nada de diluvio. Año 3, nada de diluvio. Año 50, nada de diluvio. Ya estoy cansado de estar escuchando su predicación. Año 100, nada de diluvio. Hasta que llegó el año 120.
y vino el diluvio. Ahora, ¿qué significa 120 años? Tiene un sentido para nosotros. Matusalén había sido una persona que vivió, y Dios había dicho que cuando muriera Matusalén vendría el diluvio, ¿no? Cuando muriera Matusalén vendría el diluvio. Nosotros no sabemos si Matusalén sirvió a Dios, no lo sabemos. Pero la Biblia no dice nada de eso. Lo que la Biblia dice es que cuando moría Matusalén, que fue la persona que más ha vivido en el mundo, por eso la gente vive y habla de Matusalén, ¿no? Que ha vivido como Matusalén, pero realmente nadie ha llegado a vivir como Matusalén. 950 años más o menos, casi 1000 años de vida, ¿no? Entonces, ¿qué indica tantos años de vida que vivió Matusalén? ¿Qué indica 120 años de predicación de Noé y que después de 120 años de predicación viene el diluvio? ¿Qué indica? Nosotros los humanos somos así. Cuando nos enojamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, nuestra familia, o los padres con nosotros decimos una y no te paso la otra. Así hablamos nosotros, somos así nosotros. O dos y ya, hasta ahí. Pero los 120 años de predicación de Noé, los 950 años de vida de Matusalén, significa la paciencia de Dios, significa la misericordia de Dios, significa que Dios una y otra vez nos da oportunidad. Porque dice, gracias a Dios Él no es como nosotros. Dice Él, porque yo no soy humano, dice. Porque ser humano, como humanos somos, cerramos las puertas, cero oportunidad. Pero Dios es misericordioso, ¿no? Pero tiene un día que dice, hasta aquí llegó. 120 años de misericordia. Escuchaban la predicación y el sermón de Noé. Otro día de sermón, otro día. Imagínense eso. 120 años. Y nosotros estamos viviendo eso. La gente dice, 2000 años y todavía no viene. Bueno, es que van a pasar los años y tal vez yo me muera y todavía no vendrá Cristo. Pero así como vino el año 120, así va a venir la fecha que Dios ha establecido. Este es el día y ahí se acabó. Pero no habrá excusa, porque los 120 años de predicación de Noé significa que ninguno puede decir, oye Dios, pero usted no dio oportunidad. No, si 120 años tiene Noé predicando. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. No, era un hombre de mucha paciencia también, porque hay muchos predicadores que predicarán como él y que no encuentran ni una sola oveja. Esto no es conmigo. Entonces, Cristo ha dicho que sí hay resurrección, que va a haber resurrección de justos como de injustos. Nosotros vemos que ha pasado 2000 años, vemos que pasan los años. ¿Cómo lo debemos interpretar nosotros? Correctamente, no como lo interpretaron los de la gente de la época de Noé. Tenemos que interpretar que la misericordia de Dios está hoy. Mañana sigo con vida. ¿Por qué? La misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es grande, pero tiene límite. Aunque sea grande, tiene límite.
hasta hoy. Hasta hoy puede ser que yo muera, como puede ser que se dé la resurrección, ese gran evento. Dice la palabra, para que todo hombre sea mentiroso y sea Dios veraz. Es decir, ante Dios nadie podrá decirle, Señor, es que tú no me diste oportunidad. No. El apóstol Pablo dice, el barro no le puede reclamar al alfarero. El barro no le puede reclamar al alfarero, ¿no? Así que nosotros somos, ¿qué? ¿Barro? Sí, nosotros somos barro, no somos Dios. Así que tenemos que aprovechar la misericordia de Dios que Él tiene con nosotros hasta el sol de hoy. Que el Señor les bendiga. Un canto, por favor.